Bienvenidos a La Ventana. Soy Rafael Tirado Rivera y este es mi podcast. Trataremos de darle sentido a las noticias de la semana, hablaremos con datos y miraremos a Puerto Rico y el mundo desde una ventana diferente. Bienvenidos al tercer episodio de La Ventana. Esta semana vamos a hablar sobre, yo creo que la noticia más importante es la certificación por parte de la Junta de Control Fiscal de los planes fiscales que regirán el gobierno de Puerto Rico durante los próximos 5 a 6 años. Para eso hemos invitado al doctor Antonio Fernosa Gevín, con quien dialogaremos sobre la aprobación de los planes fiscales, lo que hay detrás de los planes fiscales, los supuestos económicos que tienen los planes fiscales aprobados, la reforma laboral que la Junta de Control Fiscal está empujándole al país con la aprobación de estos planes fiscales, y también un poco explorar si hay salida pronta a la crisis con la aprobación de estos planes. Quisiera pedirle disculpas de antemano. Durante la grabación de la entrevista hay un sonido de fondo que yo sé que es un poco molestoso, pero es un problema técnico que estamos trabajando para solucionarlo en las próximas emisiones. Así que, sin más preámbulos, vamos a la entrevista con el doctor Antonio Fernosa Gevín. Hoy certificamos 3 planes fiscales: el plan fiscal del gobierno central, el plan fiscal de la Autoridad de Energía Eléctrica y el plan fiscal de PRASA. Bueno, de acuerdo a la ley federal, esta es la ruta a seguir. Esta es la ruta a seguir. Esta es la ruta a seguir. Le corresponde al gobierno y a la legislatura implementarla. Antonio Fernosa Gevín, bienvenido a La Ventana. Gracias por la invitación. Ayer se aprobaron los planes fiscales del gobierno. Hoy estamos grabando, hoy viernes, hoy se aprueban otro, el de la UPR y otros más. Pero yo creo que es importante dar un vistazo al proceso que nos trajo hasta el día de hoy. En el 2015, el gobernador García Padilla declaró que la deuda es impagable. Eso comenzó un proceso en la legislatura local para tratar de establecer un mecanismo de quiebra criolla, el cual el Tribunal Federal declaró que no teníamos la capacidad para hacer eso. En el 2016 el Congreso actúa y crea Promesa, y la Junta de Control Fiscal se constituye básicamente en septiembre-octubre del 2016. En ese tiempo hubo elecciones, ganó el doctor Rosselló. García Padilla presentó sus primeros planes fiscales, fueron rechazados por la Junta. Toma posesión Rosselló. Comienza el back and forth que hemos tenido hasta el día de hoy. Básicamente se aprueba una primera reforma laboral. El gobernador invoca el título 3 de Promesa, que es lo que establece el proceso de reestructuración de la deuda a través del Tribunal de Quiebra Territorial que se crea con Promesa. Se certifica un primer plan fiscal. Llegó María, cambió los muñequitos, volvemos otra vez a la mesa de diseño, llegamos al momento en que estamos hoy, que tenemos un nuevo plan fiscal que no es ni del gobernador, supuestamente dice el gobernador, y el gobernador y la Junta dice que es gran parte de lo que propone el gobernador. Eso me imagino que lo veremos más adelante. ¿Cuál es tu reacción de todo este proceso que llegamos hasta la aprobación de este plan fiscal que nos trajo hasta aquí? Bueno, yo creo que la administración Rosselló tuvo, si yo no cuento mal, creo que fueron 5 turnos al bate para someter distintos planes fiscales. En un momento dado, pues, antes de los huracanes se aprobó y se tenía pues la estrategia plasmada. Sin embargo, a raíz del paso de los huracanes, sobre todo del huracán María,
pues hay que revisitar todo este tipo de cosas porque las premisas han cambiado significativamente. Y a esos efectos, creo que la comunicación entre la Junta y la administración de gobierno, pues lo que ya estaba bastante lacerada, pues creo que las expectativas no se comunicaron bien, y cuando se comunicaron ya eran demasiado tarde para buscar una solución elegante entre lo que se quería hacer. Dentro de todo, yo creo que no podemos dejar pasar que quien en realidad hace que estemos en esta, pues es la clase política, y la clase política en los últimos 20 años ha sabido, y todo el mundo sabe lo que se debía haber hecho, pero nadie quería hacerlo, y es gracias a la clase política no hacer su trabajo de la manera que se supone que se hiciera, que nos ha llevado a este tipo de cosas. La deuda en un momento dado, cuando entonces candidato a la gobernación Rosselló decía que la deuda era pagable, y déjame decirte, yo entiendo que la deuda es pagable, lo que pasa es que hay que reestructurarla, o sea, con los términos y condiciones. Obviamente con los términos que está actualmente, ¿no? Claro, y financieramente hablando hay un conjunto de soluciones para trabajar con este tipo de cosas, pero después que sale electo se le olvidan las promesas, para variar, y entonces decide no es pagable. Pero es que no es lo mismo, o sea, una cosa es que no es pagable con los términos y condiciones, y otra cosa es que se pueda reestructurar de tal forma que pues haya algo de beneficio, donde todo el mundo, en una reestructuración todo el mundo pierde. Eso es lo que pasa. A esos efectos, de todas maneras, después del huracán, bueno, antes del huracán y después del huracán, las premisas más importantes en términos del modelo macroeconómico de crecimiento de la economía de Puerto Rico tienen errores metodológicos fundamentales graves, como por ejemplo, y por mencionar uno o dos nada más, las series de crecimiento, como se mide la economía a través del Producto Nacional Bruto, desde el punto de vista del gasto y pues, de la producción, ¿no? Hay que saber qué significa y cuál es la definición del Producto Nacional Bruto, ¿no? Es el valor de la producción en términos de bienes y servicios que está disponible para la población, en el caso del Producto Nacional Bruto, para Puerto Rico. Así que si vamos a medir qué va a pasar con el valor de la producción, esto no significa que las unidades van a bajar, es que el valor de las unidades disponibles para el consumo ulterior de la economía pues tienden a reducir, porque hay sobre todo después de un evento atmosférico, el sistema de precios pues colapsa. Claro. Y hay veces que se dan pues burbujas, artificialmente suben algunos precios, y hay otros en que los precios pues bajan. Pero entonces, ¿y cómo concordamos que el primer plan fiscal que se presenta después de María, el gobierno nos pone, además del bajón, obviamente, inmediatamente del proceso, el próximo año nos ponen a nivel de China y de India en términos de crecimiento? Bueno, hay un par de cosas. Uno, pues la contracción es por los meses que no se pudo producir, por lo tanto, pues si no se puede producir, hay 2, 3, o sea, el país cerrado 1 mes, 2 meses, pues cuando se suma al final, pues hay menos producción disponible, y entonces baja la base, y entonces de un año a otro, cuando ellos toman en consideración no solamente que se repone la capacidad productiva entra otra vez a producir, sino que la capacidad productiva lacerada por las causas de lo que sea, ¿no? Del huracán, pues se hacen las inversiones de capital para que se habilite la productividad en por lo menos en su capacidad previo al siniestro. Sobre todo también se suman pues, las ayudas que vienen, sobre todo de infraestructura a nivel federal, y otros programas que ayudan a la reconstrucción. Claro. Y ahí la clave es eso mismo, hay que reconstruir. Hay que reconstruir muchas cosas que estaban construidas y se rompieron, y hay que reconstruir muchas cosas que no necesariamente estaban
utilizándose eficientemente y se pueden utilizar ahora. Pero da la lentitud, por ejemplo, de los fondos de FEMA. Pero FEMA siempre ha sido un desastre. O sea, lo mismo pasó en Katrina, lo mismo pasó en Harvey. Y yo creo que hay... Y las mismas aseguradoras también, que están buscando, obviamente, yo creo que todas están buscando la forma de no pagar o pagar lo menos. Sí, en el plan fiscal hay unas premisas que, de hecho, la inmensa mayoría del dinero que ellos están tomando en consideración para que haya un crecimiento económico es que las personas y las corporaciones, cuando reciban esas indemnizaciones de las compañías de seguros privadas, que no tienen nada que ver con FEMA, las van a utilizar para poner a producir. Y eso no necesariamente es así. Sobre todo es más fácil explicarlo en el caso de los individuos. Los individuos pues tienen una pérdida fortuita, hacen la reclamación, la compañía de seguro. Primero hay que ver, ¿usted tenía seguro? ¿Sí o no? Hay un montón de gente que no tenía seguro. Ok, si tiene seguro, la pérdida ocasionada está cubierta, ¿sí o no? Hay que ver. Tercero, si está cubierta, bueno, pues hay que hacer un ajuste. Para eso están los ajustadores en la reclamación. Y después de eso, hay un deducible. Por lo tanto, cuando vienen a ver del monto total reclamado, típicamente usted termina cobrando entre un 80, yo no tengo ningún dato empírico ni tengo esto, pero sí es la experiencia cuando exacto. Uno tiene un accidente automovilístico, con la reclamación que yo hice a mi seguro de mi casa, y ahí es como todo, hay una parte que tiene que ponerla el asegurado. De que se recibe algo, ok. Una vez la compañía de seguro privada, que usted la pagó con su dinero, que no tiene nada que ver con FEMA, no tiene nada que ver con el gobierno federal, no tiene nada que ver con el gobierno de Puerto Rico, le dé el cheque. Ok. Dos cosas. ¿Usted va a utilizar el cheque para exactamente lo que dijo en la reclamación que iba a hacer? O me fui para Disney. O se fue para Disney. Segundo, ¿lo va a hacer todo a la misma vez, inmediatamente le llegue el cheque? Claro. Que ese sería el efecto multiplicador. Claro, eso lo que tendría pasa un efecto es, en el caso, por ejemplo, de una casa, mire, es que si la terraza, que si el baño, el techo, tengo que pintar, está bien, pero todo eso no se puede hacer a la vez. Correcto. Así que, sobre todo, usted tiene disponible inmediatamente la gente que le va a hacer el trabajo de forma al otro día, para que el otro día empiece. Y el problema de la mano de obra en Puerto Rico. Bueno, pues entonces, tú sabes, hay unos rezagos, ¿no? En lo que cuando llega todo el proceso de la reclamación, llega el cheque y se empieza a gastar. Por otro lado, hay cosas que son gastos que no están previstos. Y de repente yo también necesitaba comprar pues un aire acondicionado, o se dañó la nevera y la nevera no estaba en la reclamación, pero pues no voy a arreglar la terraza, pero tengo que comprar la nevera. Como dijo Carrión ayer, los problemas de primer mundo. Bueno, es que world problems que tenemos muchas veces. Sí, es verdad. Ahí yo creo que, fíjate, una cuestión positiva es que mucha gente que se había bebido el Kool-Aid, que Puerto Rico era parte del primer mundo, se dio cuenta que Puerto Rico no es parte del primer mundo, somos un país en vía de desarrollo, y sobre todo en desarrollo bastante es una ralentización lo que va a empezar a verse. Fíjate, y entrando directamente al plan fiscal, las consideraciones más estructurales de las reformas que se contemplan, hecho no solamente por parte del Ejecutivo, sino por parte de la Junta de Control Fiscal, casi no tienen efecto en términos de tasa de crecimiento de la economía. Nosotros hemos escuchado y hemos visto en la prensa el secretario de Hacienda vanagloriando la supuesta reforma contributiva, cuando en realidad la reforma contributiva no es reforma. Se queda el movimiento de las tasas dentro y eso está bien. Eso siempre, fíjate, pagar contribuciones no es un gesto amable. Claro, a nadie le amarga un dulce, así que yo no tengo problema en que bajen las tasas contributivas, pues para nada, o sea. Y si vamos a tener menos servicios, obviamente. Lo que pasa por otro lado es que también hay que ver el fino balance, porque
el sistema fiscal para eso también es que existe. Hay una distribución del ingreso y sobre todo una redistribución intencionada por el Estado, pero también por otro lado cumple, hay que ver qué deducciones se limitan. O sea, en el lado de los ingresos paga menos supuestamente, porque si la base a la cual ese ingreso neto sujeto a contribuciones aumenta, pues entonces usted salió peor con la reforma. Y en todas las reformas siempre hay gente que sale mejor y siempre hay gente que sale peor. La cuestión es a quiénes vamos a poner mejor y peor. Una base contributiva que se está proyectando que va a ser mucho menos achicándose por la cuestión de la migración. Esa es otra cosa. La población en Puerto Rico lleva reduciéndose considerablemente. No quiero poner adjetivos, o sea, calificativos, pero en los últimos años pues, ha ido reduciéndose. Ahora ha acelerado la cuestión de la migración neta, pero los fenómenos como estos siempre dice que mucha gente vuelve, sobre todo aquellas jurisdicciones donde hay un alto por ciento que la gente es dueña de su hogar, que la gente es lo que se llama en inglés homeowner, ¿okay? Porque tiene entonces una pérdida de un activo físico que también es financiero y entonces regresan. Lo mismo pasó con Katrina y Harvey. La gente se fue, pero cuando las aguas literalmente volvieron a su nivel, la gente regresó. La gente regresó porque yo tengo una casa que no la voy a dejar a la intemperie. Tengo una propiedad que tengo que cuidar. A esos efectos, lo que pasa es que cuando vemos una reforma contributiva, que el efecto hecho, o sea, la evidencia del plan fiscal, tanto de la versión de la Junta como la versión del gobierno, dice que tiene un efecto negativo en el crecimiento económico. Entonces, ¿para qué lo estamos haciendo? Exacto. Es una de las cosas que yo quería entrar directamente. El primer plan fiscal, si recordemos, Joseph Stiglitz lo llamó como draconiano. Y yo creo que este plan fiscal, yo no sé cuál es tu percepción, va por la misma vía o tal vez peor que el plan fiscal original que se certificó el año pasado. Me gustaría saber si con este plan fiscal hay una salida a la crisis. Este plan fiscal es una ruta para por lo menos salir de la Junta, para estabilizar los presupuestos o para estabilizar el acceso a los mercados. ¿Tú crees eso pasa con este plan fiscal? Bueno, yo creo que no. Yo creo que no, sobre todo porque la cuestión de estabilizar o sea, el acceso a los mercados es una cuestión, es un flujograma un poco más complejo que eso, sobre todo con lo que se prevé que va a pasar, donde ya se ha manifestado el gobernador diciendo que no va a acatar muchas de las cosas que el plan fiscal de la Junta establece, y Promesa establece un procedimiento claro, sencillo, de cómo pues se emplaza el gobernador y pues lo obligan, y entonces esto va a terminar en los tribunales. Sí. ¿Qué pasa? Después, ¿qué pasa? Hay un salto en términos de los eslabones de cómo funciona todo esto y la implementación. Una vez este plan, ya que ya está aprobado, sobre todo la ley Promesa establece que una vez la Junta certifica los planes, son inapelables. Inapelables por nadie, ni siquiera por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. ¿Ok? A ese nivel estamos. Y esto eventualmente, si es que pasa, pues la administración del gobernador Rosselló tendrá que llevarlo a la jueza Taylor. Claro, la estrategia de la Junta es estirar la sábana lo más posible. Porque ¿La estrategia de la Junta? Me parece que sí. ¿Cuál sábana si no hay? La sábana del plan. De las cosas que... Ahí lo que pasa es que, además, mira, sobre todo, una de las cosas que sí es algo positivo del plan fiscal de la Junta, y es una oportunidad que la administración del gobernador Rosselló, pues, será porque allí nadie sabe de economía, la dejó pasar, y es que por lo menos en el plan fiscal, la versión de la Junta, hay una narrativa, ¿okay? de cuáles son los supuestos.
De hecho, hay bibliografía de artículos consultados. Que el gobierno ninguno tenía para nada. Siquiera. No. Ellos decían, pues, esto lo digo yo. Presentaciones de PowerPoint. Exacto. Y además, las presentaciones de PowerPoint no hay ningún problema, porque después que uno diga de dónde lo sacó o a quién consultó, pues yo no tengo ningún problema. Entonces, el gobierno, fíjate, desaprovechó la oportunidad de entonces pasar por un proceso de lógica. Se le abrió una puerta, como dicen el dominó, le abrieron la puerta y él no la aprovechó. Y la Junta presenta su versión del plan diciendo, mire, nosotros entendemos que sobre todo porque hacen pública su premisa y las justificaciones. Entonces, en todo ejercicio de lógica, si la premisa es falsa, la conclusión lo es también. Claro. Pero entonces vamos a debatir y olvídese de la pelea chiquita, decir hago o no lo hago, salario mínimo esto, salario lo otro. El papelón que hizo el actual secretario del Trabajo, diciendo que la reforma laboral que ellos estaban planteando iba a ser bueno, y además no tuvo ni un solo número porque él estaba convencido. Yo no sé, a lo mejor vino, pues qué sé yo, el arcángel San Gabriel y le dijo que era lo que tenía que hacer. Claro. Y entonces pues y entonces nos da la Junta una receta más sobre eso. La Junta, sobre todo, fíjate, parte de los errores metodológicos graves, además quiero retomar esto. El crecimiento económico es el crecimiento económico del Producto Nacional Bruto, incluye todos los bienes y servicios de una economía. Y ellos hacen el ajuste en el sistema de precios utilizando una herramienta que mide los precios solamente y exclusivamente a nivel del consumidor. O sea, utilizan una herramienta micro. No a nivel industrial. No a nivel macro, donde es un burdo, un error significativo, utilizar el índice de precio al consumidor para convertir en cifras reales una cosa que es de la economía entera, y la economía provee para ajustar ese sistema de precios. Claro, que es un segmento de la economía. No es que es un segmento, es que el índice de precio al consumidor es una lista de un montón de cosas, pero mide dónde el individuo o dónde el hogar compra. Son cosas que se compran en cualquier casa, en cualquier hogar, en cualquier seno familiar, pero es que la economía no es la suma de lo que gastan las familias. La economía, a través del Producto Nacional Bruto, mide todo lo que se produce, que está disponible. Estamos hablando del eslabonamiento de la cadena de valor de todos los sectores y de los efectos multiplicadores que eso conlleva. Claro. Por lo tanto, yo no puedo estar ajustándole los precios a los insumos de producción al sector manufacturero y a los hoteles con el precio de las lavadoras, las neveras, claro, y los celulares. Yo no sé si ¿cómo es posible que la Junta llegue a estas conclusiones con esa información? Yo no sé, eso le tiene que preguntar a ¿quién conoce los economistas de la Junta? Bueno, yo sé quiénes son, sí, es un tal ¿cómo fue? No, Wolf es el del gobierno, no, un tal Romeo es el del gobierno, con una gente que vive en una firma que están en Washington D.C. Andrew Wolf es el economista de la Junta, y Rafael Romeo a través de... que son me parece que suenan del FMI en algún momento. Pero yo no tengo nada malo con que sean del Fondo Monetario Internacional. Lo que pasa es que es una cuestión bien acomodaticia. Mira, otra cosa con las premisas. En el plan fiscal de la Junta dice: Puerto Rico, para el análisis de la sostenibilidad de la deuda, dice, nosotros no vamos a utilizar las herramientas, las rúbricas que utiliza el Fondo Monetario Internacional, porque Puerto Rico, no siendo una nación soberana, no tiene deuda soberana, claro. Por lo tanto las reglas, los términos y condiciones pues no son las mismas. Por lo tanto, vamos a hacer una comparación con los demás países del mercado de deuda municipal en los Estados Unidos. Claro, que jueguen en ese mercado. Pero es que son chinas con China y botellas con botella. Pero entonces, para los modelos de crecimiento de la economía, entonces sí Puerto Rico tiene que circunscribirse a los modelos
de crecimiento macroeconómico del Fondo Monetario Internacional. Y entonces toman en consideración la sensitividad que tiene los sectores, el elaboramiento de los sectores interindustriales, sobre todo, y lo mencionan, en países de Latinoamérica, donde sobre todo la manufactura es algo que es poco menos que toda maquiladora. Y los elaboramientos son de mucho más valor agregado, pero sobre todo con un esquema de una economía que Puerto Rico tenía en los 1950-60. De todas maneras, creo que una de las cosas que causa más confusión más que otra cosa es que el cuadro de mando que se tiene para guiar los indicadores que nos dicen qué va a pasar no son los mejores. O sea, si esto fuese un avión, no tenemos casi instrumentos de vuelo, sobre todo porque ninguno de los planes fiscales, ni del gobierno ni de la Junta, toma en consideración ni establecen cuáles son los últimos 2 años que ellos utilizan para la base, para proyectar nada. Sí, porque no hay nada histórico en los documentos. Bueno, ellos mencionan, y el documento de la Junta de Control Fiscal dice, nosotros tenemos un dataset, o sea, un grupo de datos de más de 60 años con un montón de variables y lo hemos utilizado, pero no dicen, mire, hace 2 años terminó en tanto, el año pasado terminó en esto, este año vamos a terminar en esto, y eso me sirve para proyectar tanto por ciento, por lo tanto el año que viene va a ser tanto. Correcto. Pero no, ellos empiezan, el primer año es el año que viene. Y yo digo, el año cero. El año cero es el año que viene. Y yo digo, pero es que eso me puede estar artificialmente subiendo el intercepto en términos de un plano cartesiano. Sobre todo cuando no se sabe dónde terminamos. O sea, por lo menos díganme la proyección de cuánto vamos a terminar, porque hace 3 años que no tenemos estado financiero. Sí, que ese es otro problema. Todo esto, después que dicen todo eso, lo curioso del caso es que cuando vamos al documento de la Junta, una de las cosas, como dicen en inglés, los disclaimers, algo así, parafraseando, dice, son demasiadas variables que interactúan entre ellas de manera muy compleja, por lo tanto, si las cosas al final no resultan, no es culpa de nosotros. Sí, eso está en la primera página. Sí. Entonces es como que, bueno, yo voy a empezar un proceso de piñata mexicana. Si no le doy, es porque estoy vendado. Me imagino que usted tiene cáncer, vamos a empezar a cortarle un dedo a ver si funciona, hasta que encontremos dónde está metastizado. Y entonces llega un momento que uno dice, bueno, pero ¿dónde está entonces el equipo económico del gobernador? Cristian Sobrino no es su asesor económico. Bueno, ese es uno de los títulos que él tiene. Sí, el licenciado, pero es abogado. Acuérdate que los abogados en este país son todólogos. Claro. Y los CPA van sumándose ya mismo. Sí. Pero alguien que con un bachillerato en inglés y después un juris doctor, pues yo no creo que esté apto para hacer tener el grado que ostenta, pero eso ya es... Era bloqueero en el cárcel. Bueno, eso es problema del gobernador, o sea, pero llega un momento que uno dice, bueno, si eso es lo mejor que tú pudiste conseguir, pues entonces estamos peor de lo que yo creía. Problema. Claro. Entonces, en el área de la reforma laboral, fíjate que hay un montón de cosas, ¿no? Particularmente yo no tengo problema en que se elimine la compulsoriedad del bono de Navidad. Porque el bono de Navidad, si es un bono, debe ser un bono no porque tú existes, sino porque hiciste tu trabajo. Debe ser por productividad. Que debe ser por productividad. ¿Verdad? ¿Y tú no crees que eso al final del día no es un bono a la economía, al comercio, a través del consumo? ¿Por qué? La gente gasta en Navidad y la eso, gente cuando recibe el bono ya lo gastó. Está gastado desde entonces, enero. Pero está bien, pero vuelvo y te digo, o sea, si lo que tú quieres es compensar la brecha en el salarial de un trabajador entre Puerto Rico y lo que sea, o darle algún grado de competitividad, pues entonces pero eso aumentar el salario. Eso es un incentivo, pero en el tema que tú lo planteas de lo un que bono pasa de es que tú tienes, lo que pasa es que tú tienes que estar diciendo, ¿por qué yo te voy a regalar algo? Es que es un regalo. Claro. Entonces el Estado está entrando
en una decisión empresarial. De acuerdo. Y llega un momento que tú dices, bueno, pero es que estas son barreras que ponen. O sea, ¿por qué? Si yo pudiese, como empresario, decir, le voy a dar un bono de productividad a aquellos, y desarrollo una rúbrica, y le digo, todo aquel que pase de aquí para adelante va a tener una productividad. Y eso no está mal. Eso, o te doy 7 días de vacaciones. Lo que pasa es que la licencia, fíjate, en el caso de la licencia regular y licencia de vacaciones es algo distinto, porque eso sí es, claro, eso sí le pega directo al trabajador, porque fíjate que el reducir las horas o los días de licencia regular y licencia de vacaciones para el caso del patrono no tiene efecto, porque él sigue pagando lo mismo. Claro. Pero para el trabajador, cuando el trabajador suma las horas trabajadas y suma la compensación, su compensación por hora trabajada se reduce. Claro. Sobre todo porque se la reducen, o sea, le reducen la mitad de la licencia regular y la mitad de la licencia por vacaciones. Entonces, sí es una cuestión de decir, solo por el hecho de subir un escalafón en una lista que en realidad no hace absolutamente nada, que es el World Economic Forum, si es lo que queremos utilizar, nosotros le vamos a quitar, en vez de 2 semanas, le vamos a bajar 1 semana. Entonces vamos a ser más competitivos. Bueno, pero es que si todas las teorías de eficiencia y productividad para los trabajadores apuntan a que mayor la compensación y la mejor calidad de vida, sobre todo salarial, o sea, estamos hablando de salario más todo lo que entra en compensación total, que en compensación total es bastante más que salario. A mayor compensación, el trabajador va a estar más incentivado, va a ser más productivo, se va a dar más. Por lo tanto, si lo que queremos es que más trabajadores entren al sector formal de la economía, del mercado laboral, pues entonces uno reducir estas cosas, estas herramientas de compensación adicional, pues es la antítesis de lo que se quiere incentivar. Que es lo que se quiere, correcto. Lo que pasa es que, fíjate que la licencia por vacaciones y la licencia regular es un derecho que uno va acumulando mientras va acumulando horas de trabajo. Y el bono de Navidad te lo dan después que cumplas con X horas. Sí. Y ya. El bono de Navidad, por mí lo pueden eliminar. Claro. Pero entonces vamos a incentivarlo de otra forma. Pero vuelvo. El gobierno no tiene por qué estar no tiene que estar convirtiéndose en oficial de compensación del sector privado. Bueno, pero el que está quebrado es el gobierno, el que está quebrado no es el sector privado. Claro, pero en el hecho de fomentar la participación laboral, las rigideces que tiene el mercado de trabajo puertorriqueño no se van a resolver porque uno le deje el bono de Navidad. No, claro. Porque si no hay plazas, ¿dónde va a trabajar? Sí, no hay plaza ni salario. Pues tampoco. Entonces, ¿qué importa? Entonces, yo me voy para Estados Unidos, voy para donde sea. Se va para República Dominicana, se va para Costa Rica. A lo que voy es que entonces eso no resuelve nada en términos para mí no de la participación laboral, que es lo que para mí el bono de Navidad no resuelve las rigideces del mercado de trabajo. Lo de las licencias puede tener su impacto. Claro. Pero lo que es todavía más peligroso es la eliminación de la ley 80, porque entonces ya no existe tal cosa como la cuestión del despido justificado. Si hay mesada, sigue habiendo, la mesada se queda. Sí. La cuestión es, todo el mundo, fíjate que virtualmente lo que hacen con esto es que en el sector privado ahora todos los trabajadores van a ser empleados de confianza. Son de libre remoción. Ese es el efecto. Entonces, llega un momento, actuales y nuevos. Es que a todo el mundo. A todo el mundo. Sí. Eso ya, porque todo el mundo perdió no es sus derechos. Es todo el mundo. Correcto. Y entonces uno dice, oye, pero ¿cómo es que se logra incentivar que la gente trabaje cuando no hay garantía alguna en la plaza? Y eso va en contra de todas las teorías de capital humano. Correcto. Y de desarrollo de la fuerza laboral en todos los mercados. Mirando un poco hacia el futuro, como hablamos ahorita, la ley promesa establece un proceso que son básicamente 2 partes para que termine la Junta o para
salir de promesa o lo que sea, es el acceso a los mercados y 4 presupuestos balanceados mínimos para que la Junta entonces termine. El acceso a los mercados no está garantizado en nada porque eso lo va a decidir el propio mercado, así que tenemos que ver. Y además no hay ninguna rúbrica que me diga, yo entiendo que tengo acceso al mercado cuando pase qué. Y que nadie sabe. O sea, ¿cuáles son los indicadores que me dicen que se cumple con eso? Segundo, digo, si aparece alguien en China dispuesto a prestar, ¿tenemos acceso? Por eso. No, porque el problema no es de dónde salga el dinero, es cuáles son los términos y condiciones. Exacto. Porque a Puerto Rico no se le cerraron los mercados. Se le cerró el mercado de deuda de los mercados municipales americanos. Claro. Pero había muchísima gente. Que estaba dispuesta a prestar, ¿no? Sí. Sí. Y mucho dinero. Sí. Ajá. Y entonces, vuelvo. Para que haya un presupuesto balanceado, uno tiene que terminar el periodo. Que son 4 años. No, pero son 4 años de presupuesto balanceado. Terminar 4 años balanceado. Exacto. Por lo tanto, son 5. Son 5 años. Balanceado. Con según los números del plan fiscal, ¿se consiguen esos números? Yo no sé si los planes tienen nadie sabe cuál es el presupuesto de cada agencia ni cuál es el presupuesto del país por área programática. No se ha visto el primer presupuesto de este plan fiscal todavía. Bueno, lo que pasa es que la Junta aprueba. De hecho, la Junta dice el plan de esto va a tener que ir antes de haber un presupuesto funcional. Documento de presupuesto según la Oficina de Gerencia y Presupuesto así lo establece, ¿okay? Por área programática, por agencia, todo este tipo de cosas. Falta mucho para eso, porque esto tiene que ir ahora a la jueza Taylor, y la jueza Taylor tiene que hacer un análisis de cuánto es la cantidad de dinero que de esta cantidad que está en el plan fiscal se va a dedicar para el servicio de la deuda. Después que ocurra eso, lo que reste, entonces hay que dividirlo en todas las agencias de gobierno. Ese es el proceso. Esto es de abajo acaba para de arriba. empezar. Esto acaba de empezar. Y ya estamos en un Mexican standoff. Sí. Yo creo que para concluir, para cerrar un poco, ¿cuál es el camino para salir de esta crisis? Para terminar ese Mexican standoff, como tú le llamas. Bueno, es que no sé porque yo no sé qué voluntad tenga las partes para trabajar esto. Yo creo que Puerto Rico tiene que exigirle a su clase política que se salga. Yo creo que hay que empezar un movimiento donde votemos a todos los políticos y decirle, no podemos contar con usted porque usted no sirve y está comprobado. Y yo no creo que eso sea una cuestión de privatizarlo todo. Eso no es, ni tampoco un movimiento hacia la anarquía. Claro. Pero el issue de credibilidad tiene que ser subsanado, y la verdad es que no tenemos líderes que tienen el temple para desempeñar esa estrategia. Así que mientras eso sea lo que tenemos en el menú, esto no vamos a resolver. Así que aquí hay Junta de Control Fiscal, sí, o por lo menos por 10 años. Yo creo que hay que reestructurar el cuadro de liderato del país. Hay que poner uno. Uno que sirva por lo menos. Por lo menos uno que sirva, porque si no sirve. Antonio Fernosa, bien, gracias por estar en la ventana. No, la orden siempre. Gracias por escuchar este episodio de La Ventana. Sígueme en las redes sociales, búscame como Rafael Tirado Rivera en Facebook, en Twitter, en Instagram. La Ventana es una producción de Change Lab Media para Rafael Tirado Rivera. Hasta la próxima.